Hoy tenemos a la profesora Irene Encarnación desde su oficina para hablar acerca de su trabajo, del aporte de una latina en una universidad que conecta e informa a nuestra comunidad. Bienvenida. Bueno, bienvenida a ti. ¿Cómo llegó Irene Encarnación a NKU, a Northern Kentucky University? Mira, Lorena, déjame decirte primero que llegué a la Universidad de Northern Kentucky así, una de esas cosas que ocurren. Llegamos de California, nos acabamos de graduar mi esposo y yo, y él llegó a trabajar con la Universidad de Cincinnati. Así que yo era la esposa buscando trabajo y tuve muy buenas oportunidades, la gente me abrió la puerta inmediatamente. En aquel tiempo pues éramos muy pocos los latinos y llegué un día a la Universidad de Northern Kentucky buscando empleo y eso fue hace 20 años, todavía estoy aquí. De aquí yo creo que no me sacan en mucho tiempo porque lo bonito que tenemos es que nos podemos unir con gente como tú, con la comunidad. Siempre decimos, vamos a hacer un community partnership y todo el mundo sale. Entonces, eso es la manera de iniciar. Yo soy la típica maestra de español, ¿okay? Así que no vas a encontrar nada extraño. Soy la típica maestra de español. Bueno, la típica entre comillas, porque me estabas hablando un poco de tu clase. Cuéntame, ¿qué enseñas tú en tu clase de español? Que no eres nada típica, sino atípica. Cuéntame un poco acerca de eso. Como maestro de español, tú enseñas todos los niveles, así que enseño el español 1, que es el español 101, ese es los números, los colores, los verbos, el presente. Pero también tengo la oportunidad de enseñar español avanzado y ahí es que realmente pues disfruto más, porque en este momento estoy enseñando por tercera vez el curso de Latinos en los Estados Unidos, Literatura y Cultura. Así que con la excusa de que es una clase de español, ¿verdad?, para los que se especializan, pues meto a los estudiantes en todo, una trayectoria histórica. Hacemos desde cuando comenzó Cabeza de Vaca en los Estados Unidos, porque técnicamente si Cabeza de Vaca estaba escribiendo su trayectoria y sus experiencias, que las escribió más tarde, sus experiencias dentro del territorio de los Estados Unidos, pues eso es latino, ¿verdad? Así que empezamos ahí en Cabeza de Vaca, hacemos todo el siglo XVI, el siglo XVII, y luego comenzamos entonces con la literatura. Y la literatura, la poesía que se escribía, tú sabes cómo comenzaron los mestizos a escribir, ¿verdad? Desde las misiones, cómo fue evolucionando la literatura latino a lo que es la literatura latino de hoy, ¿verdad? Entonces hay que explicar a los estudiantes, este curso no es de Gabriel García Márquez, pero ahora cuando ustedes leen las novelas pueden ver entonces que lo que están escribiendo hoy están influenciados por nuestros escritores latinoamericanos. O sea, es que todos venimos del mismo lugar, fue una semilla que siguió creciendo. ¿Cómo sientes tú esa necesidad de que también conozcan los Made in America latinos, lo que estamos acá? Pues mira, es muy interesante porque una vez empiezas, por ahí es muy fácil seguir la cosa. La gente ya conoce nuestra comida, van conociendo el idioma, así que quieran conocer la literatura, es una parte que una vez empiezan ya los agarras. Y el estudiante joven que quiera aprender más sobre Latinoamérica es el que más le interesa. Mis estudiantes están fascinados con todo lo que han aprendido, porque entonces les va dando una perspectiva diferente de qué somos nosotros, por qué estamos aquí, qué escribe, porque la literatura latino de hoy lo que es una literatura de experiencias. Es lo que nos están contando, las historias que nos cuentan es las experiencias. Luego, el currículo de la clase, por lo general lo llevo a conferencias para los maestros de lenguas. Y les digo a los maestros de lenguas, miren, si ustedes usan estas obras en la clase, las pueden hacer, pueden agarrar un poco de esta obra y así pueden incluir al estudiante latino que tienen sentado en un rincón que a lo mejor se siente que esta clase no es para ellos. Generalmente a los estudiantes latinos no nos quieren en el salón de español porque saben a veces más español que la maestra o cosas así. Entonces hay un antagonismo, dicen, ay, es que en mi casa no se dice así, se dice de esta manera. Pues no sacan. Pues ¿cómo vamos a incluir a ese estudiante dentro? Y entonces tratar de que se sienta cómodo y que reconozca que hay una literatura, que hay unos modelos, que hay unos ejemplos. Pero una de las cosas que uno enfrenta como latino es pueden hablar el español, pero no tienen esa identidad que tú puedes ofrecer en tu clase. ¿Tú sientes eso? Mira, y ahí es que te vendo, ahí es que te tengo que vender el departamento de lenguas.
Ahí es que te tengo que decir, generalmente los estudiantes comienzan estudiando un idioma y a través de estudiar el idioma es que se entusiasman en la cultura. Entonces, de ahí es que hay que agarrarlos, ¿bien? En el Departamento de Ciencias Políticas, Latin American Studies, y en el Departamento de Lenguas número 1, porque estudiamos todas las culturas. Entonces yo tengo la oportunidad de que hablo con los estudiantes, hablo con las maestras. Al principio la gente pensaba que estaba loca, que qué es latino, literature, ¿qué es eso? Eso no existe, ¿verdad? Porque no estamos hablando de literatura latinoamericana, estamos hablando de la literatura que se escribe aquí, que se ha escrito desde el siglo XVI. Hemos estado escribiendo dentro del territorio, los primeros españoles, luego los mestizos, y según fue cambiando. Entonces los diferentes modos de escribir. Y ya que te tengo aquí cerca, déjame moverme la silla, pues nosotros, mira, mis libros de texto van en inglés y en español. Tienes primero Latino History, todo lo que debes saber de la historia de los latinos. Está en inglés, muy fácil, y son preguntas y respuestas desde el descubrimiento hasta el día de hoy. Y tiene un capítulo para cada uno de los grupos de los Estados Unidos. Comienza primero con el Panic and Hispanic, de dónde salió el término Hispanic, que fue creado por el censo. Y ahí comenzamos. De Hispanic, esa etiqueta que se creó, entonces ya tenemos una introducción para empezar la literatura, la antología de literatura. Y esto era lo que yo estudiaba en California. Cuando llegué aquí al Midwest, la gente me decía latino. Pues, ¿qué ha pasado? La literatura latino comenzó a escribirse en inglés. Entonces, la literatura latino moderna, se escribía en inglés y se comenzó a traducir al español. Y ahí comenzó la guerra de a quién le pertenece. El departamento, los profesores de inglés dicen, no, es nuestra. Los profesores de español dicen, no, es nuestro. Entonces, en las universidades de todos los Estados Unidos, ha habido este debate de quién tiene los derechos de paternidad de la literatura latino. ¿Quién tiene? Y digo, ¿sabes qué? La tenemos los dos. Generalmente en el salón en inglés el profesor no se siente cómodo con la experiencia latina y lo dejan, y eso fue algo que yo me di cuenta cuando mi hija tomaba literatura, que cuando yo abro su antología digo, oh, pero mira, tienes todos estos escritores latinos. Qué emoción. Me dice, sí, pero no estudiamos ninguno. Entonces los dejaban de lado y yo dije, no, vamos a recuperar. Y eso es realmente lo que hizo el movimiento en California. Y a veces yo digo, pues yo hablo de un tema que la gente a veces no me entiende. No me entienden cuando yo quiero hablar latino, pero finalmente, luego que hablamos, pueden comprender por qué para mí es tan importante. Y esta es mi pasión, me encanta la literatura latino. Entonces, pues empezamos por ahí y luego la gente va entendiendo que tiene una razón de ser, que es literatura, somos una transformación, es realmente parte de la historia americana, que ahora dentro de la literatura americana te dicen, hay la literatura étnica, la literatura afroamericana y la literatura latino. Son movimientos que han salido que no podemos ignorar. ¿Cómo podemos incorporarla al mainstream, como al día a día, a que la gente lo empiece a valorar? Pues sabes que, mira, ya hay otras maestras que han tenido este interés. Recientemente se graduó de aquí un estudiante que hizo su maestría en inglés y se especializó en la enseñanza de la literatura latino para el joven adulto. ¿Okay? Ella recientemente, y por ahí comenzó, y ya éramos dos, ya no era yo sola la que decía, ¿saben qué? Vamos a enseñarle la literatura latino, si es fascinante, está en inglés, está en español, Spanglish, hay cosas muy cómicas, se puede adaptar al nivel secundario, se puede utilizar, abreviar. ¿Cuál es su historia favorita de la literatura latina? Julia Álvarez. Julia Álvarez, toda la trayectoria que ella hace, porque Julia Álvarez a través de sus novelas nos explica por qué los dominicanos llegaron a los Estados Unidos. Pero a la misma vez no puedo decir que Julia Álvarez solamente, tengo que decir Esmeralda Santiago también, porque Esmeralda Santiago, le digo a los estudiantes que Esmeralda y yo nos identificamos muchísimo. Esmeralda viene del campo, yo vengo de la ciudad, pero hicimos la trayectoria de las dos mujeres que llegamos a la escuela graduada a enseñar español, y de ahí pues el interés que teníamos en la literatura. Pero las dos son mis role models. Tengo que decir que inclusive
Esmeralda comenzó escribiendo cuando era puertorriqueña, luego tiene la segunda parte, y la tercera es el amante turco. Pero el amante turco de ella no era muy simpático, el mío es el amante persa. Así que el mío es muy buena gente, ¿verdad? Pero teníamos hasta historias similares de cómo nos identificábamos, de lo que nos ocurrió en la universidad. ¿Tú sientes que esos libros te hacen identificar como una latina de los Estados Unidos? Oh, sí, sí, tú puedes encontrar los diferentes títulos y cada título te va a decir, te va a contar tu historia. Enrique's Journey, la jornada de Enrique, te cuenta cómo Enrique llegó desde Guatemala hasta los Estados Unidos. Eso es una historia. Las historias de Julia Álvarez desde la dictadura de Trujillo, cómo fueron llegando. Todavía más cómico el caso de cómo las muchachas García perdieron el acento. Como todas estas historias estaban contadas en inglés, al traducirlas al español es que hubo un boom. ¿Okay? Y entonces Random House, que es una casa publicadora, agarró, vio que hay un público, que yo no soy la única que compra estas novelas, que hay un público muy interesado en la literatura latino, ¿sí? Entonces, son nuestras historias. Son nuestras historias, profesora. Me promete volverme a invitar para conocer más esa pasión, a intercambiar esa pasión por la literatura de nuestras historias. Pues sabes que no te tengo que invitar, pero la puerta siempre está abierta, sobre todo para que vengas y le hables a mis estudiantes en cualquier momento y le cuentes. Me encanta que vengan los hispanos y le cuenten sus historias, y así una vez ya tú le puedes poner a la historia una cara, decir, pues sabes que no solamente aparece en esas páginas. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, gracias a ti, Lorena.